dejó de servir, la dejó, y los militantes ni se enteraron. Eso es un drama español, por características españolas que enlazan con la transición. A usted no importaba qué era el eurocomunismo para Berlinguer, cosas que ya venían de antes. Era política, aceptar la división de poderes, la libertad de los derechos humanos, las libertades fundamentales, el pluripartidismo. En otro caso sería el europeísmo, pero bueno. Pero sobre todo, aceptar un sistema de democracia representativa. Y que llegaremos al socialismo por la vía de consenso electoral, o también, no solo, pero también a través. Cosas que el partido ya desde los años 50 ya estaba en esa órbita. Le pone eurocomunismo porque le sirve toda una operación a través de Carrillo Marché, le sirve después para también darse fuerza de cara a interna, por fuerza en Italia. Cuando dejó de servir la palabra eurocomunismo, dejó de servirle, bueno, pues vale, no soy muy eurocomunista, pues vale. Eso funcionaba así, no quiero decir que fue una palabra que tiene una dimensión trágica en España. Y no quiero entrar en ese debate porque yo he venido aquí para hablar. Como decía un grande en mi libro, que no tengo mi libro, he venido a hablar de Italia, no quiero abrir la famosa puerta esa de las pelis de terror. ¿De acuerdo? Pero no confundamos, de las dos palabras, de los dos términos, los conceptos, compromiso histórico y eurocomunismo, el concepto fundamental y más importante es compromiso histórico, no eurocomunismo. Eso es un punto importante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, voy acabando, Lo importante a tener en cuenta es que el Partido Comunista no encontró grandes interlocutores en la democracia cristiana hasta 1967. Un año clave, no entraré en el 67, año durísimo, las calles... En Italia se dispara en el 67. Uno va a la manifestación de las grandes ciudades y no sabe si vuelve. Milán, Roma, Bolonia, ¿de acuerdo? Está el clima de preguerra civil, clima durísimo, que es el momento en el que el Partido Comunista, que está en el 34%, encuentra un interlocutor en la figura de Aldo Moro. Aldo Moro era el presidente de la democracia cristiana, no el secretario, sino el presidente, personaje que en ese momento era el político más importante de la República, que seguramente hubiera sido elegido presidente de la República, seguramente. Y encuentra Berlinguer en el 77 como interlocutor a Aldo Moro. ¿Por qué? Porque Aldo Moro es la izquierda de la democracia cristiana, con una oposición, porque era un personaje muy complicado, Aldo Moro, muy interesante, muy complicado, muy controverso, pero Aldo Moro hace la misma lectura, en el fondo, que la lectura de Berlinguer. Es decir, Aldo Moro lee toda la década desde el 68 al 77, lectura equivocada, pero ahora hablaremos, lee toda esa década como una Italia que necesariamente tiene que alargar las bases del consenso republicano. Las masas tienen que entrar. No podemos ya nosotros, democristianos, monopolizar el poder. No podemos, porque ya se nos ha acabado la espinta propulsiva, por decirlo a la Berlinguer, y por lo tanto tenemos que abrir a los comunistas. Tenemos que abrir. Poco a poco, con mucha cautela, hilando fino con los americanos cabreadísimos, las amenazas. Moro recibió amenazas de muerte por parte primero de Kissinger y luego, la famosa amenaza de muerte de Kissinger, hoy se habla de eso, en la famosa reunión de Puerto Rico, del 76, que es una reunión muy importante que se dice, siempre que Tornelli era el ministro de Exteriores de Italia y Kissinger le vetó a los últimos momentos de Kissinger, pero incluso después, no solamente Kissinger, es una constante, incluso los que vinieron después, es decir, Carter, Vance, Brzezinski, estaban en contra, ¿no? Y en ese momento Moro cree que había llegado el momento de abrir, de que Italia era un país en crisis que saldría de la crisis del terrorismo, del malestar social, de la conflictividad, de la crisis social, saldría de la crisis abriendo a la izquierda. Es decir, implicando la gobernabilidad del país a la mayor fuerza política de izquierdas, que era una fuerza de masas.
ofrecer 34% de los votos que nosotros ya no podemos mantener en un rincón. Esto fue la visión de Moro. Por lo tanto, Moro fue un interlocutor que duró 3 o 4 meses. Cuando Moro abrió, fue en diciembre del 67, 3 meses después fue secuestrado por las Brigadas Rojas. 16 de marzo del 78. Y 58 días después del secuestro, el 9 de mayo del 78, fue asesinado. Por lo tanto, todo ese proyecto de apertura, ¿cómo hubiera acabado ese proyecto, ese compromiso histórico que lentamente iba cuajando entre Berlinguer y Moro? De no haber sido asesinado Moro, no lo sabemos. La resistencia dentro de la democracia cristiana eran fuertes, la derecha no quiere saber nada. Moro era un tipo muy complicado, hilaba muy fino, era de tiempos largos, ¿no? Posiblemente lo hubiera conseguido. Tenía gran capacidad en ese sentido. Lo que sí sabemos, o sea, no sabemos que hubiera, el contrafactual no lo tenemos. Lo que sí sabemos es qué pasó después, que la democracia cristiana otra vez cayó en manos de la derecha, del partido. Cierre en banda contra el Partido Comunista y exclusión en un año. El Partido Comunista ya estaba en la mayoría parlamentaria, ya estaba en la mayoría, estaba entrando en el gobierno, pero ya el primer paso fue entrar en la mayoría del gobierno, ¿no? En la mayoría parlamentaria. Estaba entrando en el gobierno poco a poco, en un proceso largo, pero un año después de la muerte de Moro ya están fuera de la mayoría parlamentaria. La democracia cristiana se cierra en banda. Vuelve el poder, sobre todo un sector de la derecha potente que cerrará otra vez al Partido Comunista, destrozando el proyecto de compromiso histórico. Eso fue, lo sabemos, eso fue lo que pasó. En el 79 el partido ya da por hecho, da por acabado el periodo de solidaridad nacional, el famoso gobierno de solidaridad nacional. Ahora, ese proyecto acabó. Pero hay un punto importante, es que toda la lectura del Partido Comunista, la lectura que venía de principios de los 70, que está en Moro también, la lectura que hace Moro, a todo lo pasado, y ya lo sé que esto lo sabemos los historiadores, todos, porque tenemos el conocimiento de causa, era una lectura equivocada. El partido no estaba girando, el país no estaba girando a la izquierda en los 70. El país no estaba girando a la izquierda, estaba girando a la derecha. Esa década que Moro y Berlinguer interpretaban, ¿no?, como una década de cambio, en el que el país estaba pidiendo a gritos girar a la izquierda, era una lectura equivocada. En el 78 y el 79, el país gira socialmente, no ya políticamente, socialmente gira a la derecha. Se conecta con el viento neoliberal que empieza con la elección de Margaret Thatcher y después de Ronald Reagan, y os aseguro que en 2 o 3 años, o sea, bienio 79, 80, 81, el país cambia, así. Empieza el desencanto, empieza la vuelta a la vida privada, muchos militantes en vez de militar dejan de manifestaciones o se enganchan a la heroína o se hacen Hare Krishna, o se van a una comuna rural y no sé qué, o dejan sencillamente de militar. La movilización obrera después de la ocupación de la Fiat del 80, potentísima, que le corta el espinazo al movimiento obrero de la Fiat, a partir de allá se acaba. El país gira, sale de la crisis famosa que empieza en el 68, el momento de crisis, sale por la derecha, no sale por la izquierda. Toda la lectura que había hecho el Partido Comunista era una lectura equivocada. Y además, fue un acontecimiento inesperado. Reconozco que no le estoy responsabilizando al partido de una mala lectura, porque era muy difícil de prever, porque el cambio allí, el clima, porque eso fue un clima incluso. En Italia la gente, para entenderlo, los jóvenes, de un año para otro, pasan de estar disparando en las calles a ir a la discoteca a bailar Tony Manero. Y eso pasa. Y eso pasa. No es una butada, no es una coña, eso pasó. En el 79-80 ya están haciendo otras cosas. ¿Qué pasó? Ahora no quieren entrar
porque también creo que muchos de vosotros lo han vivido, en los 70 y los 80, aquí, cuando empiezan aquí el desencanto, el reflujo, nosotros le llamamos reflujo más que desencanto. El famoso reflujo, el reflujo, ¿no? Pero, y entiendo que a todo pasado decir que fue una lectura equivocada es muy fácil. Pero, evidentemente, hoy vemos con más claridad que esa década, que 68, 78, que era una década que muchos interpretamos como el inicio de algo, era el canto del cisne. Hoy empezamos a verlo. Que no era el inicio de algo, sino que era el final de algo. Era el canto del cisne de una ola que venía de la segunda, de la posguerra mundial, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo reaccionó? Y voy terminando. ¿Cómo reaccionó el partido a ese cierre de la democracia cristiana y a ese clima que gira a la derecha? El partido reaccionó, y Berlinguer sobre todo, reaccionó sobre todo marcando distancia, se fue otra vez a la oposición, marcando mucha distancia, remarcando el perfil identitario del partido, marcando mucha distancia respecto al bloque de partidos que se estaba recomponiendo. La democracia cristiana, a partir del 79-80, empieza a recomponer a todo el espectro político a su alrededor, dando vida a aquello que poco a poco será el pentapartido, la famosa coalición de 5 partidos que gobernaría hasta el 92, ¿no? ¿Cómo reaccionó Berlinguer? Reaccionó con vehemencia, remarcando sobre todo un punto importante que es una palabra clave de esos años, que era la diversidad comunista. Es decir, de entrada, remarcando el perfil de oposición total al sistema de la democracia cristiana. El compromiso histórico había fracasado, a partir de los 80 lanza la nueva consigna de la alternativa. Del compromiso histórico pasamos a la alternativa a la de China. Es decir, ya de compromiso a la lucha dura. Y sobre todo marcó esto de la diversidad comunista, que era una especie de... ¿qué era la diversidad? Era reafirmar el carácter diferente del partido respecto al bloque dominante. Ergo, un partido honesto en un país de deshonestos, un país eficiente en un país de partidos ineficientes, un partido socialmente justo en un país de partidos gubernamentales socialmente injustos, un partido con visión de Estado en un país cuyos partidos gubernamentales de visión de Estado no tienen. Esta era la famosa diversidad comunista. Y eso a partir del 80, que no es casualidad, porque claro, no podías pregonar y reivindicar tu diversidad cuando estabas con un compromiso histórico, cuando tenías que gobernar con aquella gente. En el momento en que tú sabes que ya te han cerrado la puerta, te reivindicas, haces un discurso muy identitario en este sentido, porque fue un discurso identitario, de diversidad, que además, que de todas maneras, el último Berlinguer, porque Berlinguer murió en el 84, por tanto del 80 al 84, el famoso último Berlinguer, es un Berlinguer muy identitario, muy combativo, lanza el partido en toda una serie de luchas sociales muy duras, como la lucha contra el referéndum con la escala móvil, es decir, la indexación de los salarios en 83. Lanza el partido la famosa campaña contra el despliegue de los misiles, contra los euromisiles, los Pershing, contra la Unión Soviética, y sobre todo es un Berlinguer que hoy en día es visto muchísimo como una especie de persona que se cerró en la identidad, pero en cambio fue un Berlinguer bastante creativo. Es un Berlinguer que rompe con la Unión Soviética, en el fondo rompe, en el 80, lo que decía Miguel antes, pero es un Berlinguer que reformuló mucho. Yo creo que no fue estático, fue un Berlinguer que abrió un poco en el sentido en el que el grupo de sacristanistas, en el que estaba Miguel también al principio de los 80, mientras tanto se estaba moviendo. Es decir, reformuló mucho el ideario del Vichy abriendo al feminismo, mucho a la cuestión ecológica. Estamos hablando del periodo de las luchas, el tema de la paz, o de todas maneras, a nuevas cuestiones civilizatorias. El último Berlinguer no fue un personaje estático, un personaje agresivo contra el bloque de partidos gubernamentales,
pero no fue estático ideológicamente. Abrió a muchos problemas, con mucho atrevimiento, con mucho coraje y con mucha originalidad también. Hoy no lo reivindican, ahora reivindican equivocándose, porque allí reivindica mucho al Berlinguer de la cuestión moral, de la honestidad frente a una clase dirigente deshonesta. No era ese el problema. No sé. Esta línea, ¿qué significa? Esta línea explica por qué el partido mantuvo posiciones hasta mediados de los 80. Estaba perdiendo. Ya en el último Berlinguer el partido estaba perdiendo peso electoral. En el 34, cuando murió Berlinguer, en el 83, antes de morir, ya el partido estaba en 30, había perdido el 4%, perdía, no aumentaba la militancia poco a poco perdía consistencia, ¿no? Un fenómeno muy paulatino, pero aguantaba el partido, dentro de todo aguantaba. Pero es evidente que el partido estaba en dificultad. Ya con Berlinguer ya estaban, o sea, le costaba, no aumentaba. El partido ya había definitivamente dejado de aumentar y de crecer. El partido poco a poco era un declive muy lento con Berlinguer, pero que Berlinguer yo creo que supo paliar a través de una política muy activa socialmente, de oposición y de reformulación. Ahora, ¿dónde está el problema? Que en el fondo el último Berlinguer era un Berlinguer, o el último partido, la última clase dirigente berlingueriana, ¿no? Era un partido arrinconado. Si excluimos al partido fascista, el Movimiento Social Italiano, que es un partido que estaba excluido del sistema, el resto excluimos al PC, que estaba en la oposición, el resto y los partidillos, que el 0,5. Toda la clase dirigente italiana gobernaba junta. O sea, el PC estaba solo, en la oposición, solo. Excepto algún partido que tenía 2 o 3 diputados, democracia proletaria, tenía algo que navegaba en la órbita del PC. Pero el partido estaba solo. El partido se había encontrado arrinconado por la constitución de toda una clase dirigente que se había amalgamado en el famoso pentapartito, que ganaba elecciones, no perdían consenso y estaban ganando todas las elecciones. Y sobre todo, que eso fue muy evidente a mediados de los 80, ya era muy evidente, que nadie rompería, era una coalición que nadie rompería. Tenían el país, el gobierno del país lo tenía con mano de hierro y funcionaba. Peleaban entre ellos, porque los gobiernos duraban 6 meses y duraban 7 meses, pero el país crecía. Crecimiento había todavía, la clase dirigente peleamos por una cuestión de distribución interna entre nosotros, pero la coalición no se rompe, no se rompía, ¿no? Volvían las elecciones, esto obtenía siempre el 51% entre todos, 55, 60, gobernamos juntos, el resto a la oposición, que era el PC. Por lo tanto, eso era muy evidente en los 80, que esa coalición no se iba a romper, que el PC no lo tenía terriblemente complicado para superarlo en votos, incluso estaba bajando, y que al partido no le quedaba otra cosa que hacer oposición. En ese contexto, a mí me parece que todas las dificultades que el último Berlinguer tuvo y todos los señales de crisis que el último partido berlingueriano tuvo, se hicieron evidentes después de la muerte de Berlinguer. Después del junio del 84 empezó, Alessandro Natta fue secretario del Partido Comunista durante 2 años, o 3, en 88 fue elegido Aquileo Oqueto, pero en general, todas las contradicciones y dificultades que se habían incubado en el periodo del último Berlinguer, porque el partido estaba en dificultad, estaba arrinconado y estaba en dificultad, pues se hicieron muy evidentes. Es decir, la muerte de Berlinguer fue una especie de como que saltar el tapón, ¿no?, de las dificultades que estaba viviendo el partido. Un primer señal, dejadme 10 minutos y acabar el discurso. Un primer señal de crisis, esto es una cosa mía, reflexión mía, pero no solamente mía, pero en general poco citado, del partido, fue que el partido, después de la muerte de Berlinguer, desarrolló una suerte de superioridad moral respecto al pueblo italiano que quería representar. Es decir, el partido, viendo que el pentapartito seguía ganando las elecciones a macho y martillo, empezó a
generar esta sensación por la cual ese pueblo, esta especie de superioridad,